El puente del Humilladero fue construido en 1873 para conectar el centro de Popayán y el barrio El Callejón. Antes de su construcción, la gente tenía que acceder al centro mediante una cuesta. Y la falla era tan pronunciada que todo el mundo tenía que inclinarse, incluso avanzar arrodillado. De ahí tomó su nombre, Humilladero. Ha soportado de todo: batallones, cargas pesadas, terremotos, inundaciones, incluso críticas. Algunos vaticinaron que la obra se desplomaría tan pronto la abrieran al público. Entonces fue por eso que su arquitecto y constructor, Fray Serafín Barbetti, decidió almorzar debajo del arco principal, mientras le quitaban el armazón que lo sostenía. Así fue como quiso probar su resistencia. Siglo y medio después, cuando el gobierno anunció que iba a rediseñar el Estado para poner en el centro de su ejercicio la superación de la pobreza y la construcción de una paz duradera y estable, muchos también pensaron que esa obra se iba a venir abajo. 8 años han pasado y... El Departamento Administrativo Nacional de Estadística informó que 5.4 millones de personas han superado la pobreza desde 2010. Un mérito compartido por muchas instituciones, pero que recae en gran parte sobre el esfuerzo de la gente. Una de esas instituciones es el Departamento para la Prosperidad Social. Y mucho de ese esfuerzo de la gente que tenemos que reconocer es el que da sentido a sus programas. Entre esa gente está Enar Galíndez. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué más? Bien. Usted es Enar, ¿cierto? ¿Qué más? Me vine desde Bogotá solo para conocerlo. Muchachos, ¿cómo les va? Mucho gusto, Jack. Encantado. ¿Ustedes me lo permiten un segundo? ¿Me lo robo? Claro. Voy a charlar unas cositas aquí con el hombre, ya vengo. Gracias, venga. Bueno, tengo entendido que su vida gira alrededor de la música, ¿o me equivoco? No, no te equivocas. ¿Por qué? ¿Esto desde cuándo es? ¿Por qué pasó? Pues la verdad es que esta raíz viene desde mi abuelo, después mi papá y ahora pues me tocó a mí, ¿no? Ok. Pero la diferencia es que pues lastimosamente mi papá y mi abuelo fueron empíricos y el único que tuvo la oportunidad pues de estudiar fui yo. Enar, pues ¿usted cuántos años tiene? 22. Usted apenas tiene 22 años. Su abuelo era músico también. Músicos de esa época que eran bohemios, tomadores, mujeriegos, pero yo no voy así. Ah, no, usted es juicioso. Sí, yo soy juicioso. ¿Y su papá? Mi papá también es de esa época, pero pues con un repertorio más moderno, más sí. baladitas y todo eso. ¿Y usted qué tipo de música, qué tipo de instrumentos? Cuénteme un poco de eso. Pues te cuento que manejar bien los instrumentos, manejo la guitarra, el piano, un poco la batería, el bajo y los vientos también, pero pues en menos habilidad, digámoslo así, el trombón y la trompeta. O sea que usted sí se le podría llamar el hombre orquesta de verdad. Más o menos. ¿Te lo dicen? Sí, a veces he pensado que si me pudiera clonar ya tuviera un grupo que... Ok, Enar, tengo entendido que usted ha trabajado en 2 oportunidades con programas de prosperidad social. ¿Sí? Sí. Hablemos un poquito de esto. ¿Esto cómo se dio, cómo empezó, cómo se contactó la primera vez? Pues todo empezó en los talleres de habilidad, que una profesora pues me vio cantar y me dio la idea, ¿no? de pues hacer una canción eslogan Sí. que tratara pues de qué es lo que trata el proyecto de Jóvenes en Acción, porque pues yo estoy en el programa de Jóvenes en Acción. Además de eso también está en el programa de Jóvenes en Ajá. Acción. ¿Y cómo fue el proceso de crear esta canción? ¿Esto cómo pasó? Pues era un proceso en el cual me sentía identificado porque sentía la necesidad pues de expresar qué es lo que, como la gratitud de uno por el programa. Sí. Y además de eso pues también solicitando la ayuda del programa para que pues me diera a conocer. ¿Usted la compuso? Sí. La letra, desde Sí, ceros. la letra y la música. ¿Cómo se inspiró para escribir la letra de esto? ¿De dónde salieron las ideas? Pues me inspiré más que todo en el lema de lo que trata Jóvenes en Acción y en la ayuda que ellos dan pues a nosotros los jóvenes universitarios, que a veces nos queda duro para las copias, hasta para el almuerzo. Sí. Entonces en todo eso ayuda y pues en eso me basé para escribir la canción. ¿Pueden decirme un pedacito, una estrofa de alguna parte de la canción? Más estudio, mejor futuro para esta sociedad. Trabajando todos juntos lo vamos a lograr. Más estudio, mejor futuro para esta sociedad. Somos Jóvenes en Acción. ¿Será que más estudios sí hace un mejor futuro?
Claro que sí, y más en esta etapa del posconflicto, donde la educación es lo que hace la diferencia entre la guerra y la paz. Al llegar a la juventud, llega ese momento de preguntarse, ¿qué voy a hacer? El colegio es parte del pasado, ahora sigue algo más complicado aún, ¿qué estudiaré? ¿Cómo se ve más adelante usted, que tiene ahora 22 años? ¿Cómo se ve a los 30? ¿Cómo se ve a los 40? ¿En Pues, qué lugar de su carrera profesional se vería más adelante? Pues lo que me sigue es dedicarme a mi música. Lo que yo quiero es hacer música con un contenido más rico en armonía y en musicalidad. Mezclar la música comercial con lo académico. Ok. Y hacer una música grata para el oído y también para el que sabe de música. ¿Sí? ¿Y usted va a ser el que va a tocar todos los instrumentos en su disco? Si es posible, sí. ¿Sí? ¿Eso es lo que usted quiere? Ah, bueno, eso estaría muy bien. El primer colombiano que toca todos los instrumentos en sus No a la composiciones. vez, porque es imposible. No, de acuerdo. Para eso hay mucha tecnología hoy en día. Muchas gracias, Zenar. Listo. Gusto conocerlo. Mucha suerte. Ahí nos veremos después de comprar varios discos. Eso. No la piratería. No, señor, se los compro originales todos. Vinimos a Cauca porque este es un departamento que expresa como pocos las potencias, los problemas y retos del país. País diverso. En Cauca habitan 8 etnias indígenas y el 22,2% de su población se reconoció negra, afrocolombiana, afrodescendiente o raizal en el pasado censo. Riqueza natural. Cauca tiene costa, selva, páramo en casi 30.000 kilómetros cuadrados de extensión. Pobreza, y sí, en 2017 el 48,7% de su población era pobre por ingresos. Pero también es uno de los departamentos que más ha avanzado en superación. Entre 2010 y 2017 bajó 16 puntos porcentuales en la medición por ingresos. Si tomamos como referente el índice multidimensional de pobreza, la reducción es de casi 22 puntos porcentuales. Crear durante este gobierno el sector social de la inclusión y la reconciliación es realmente la muestra clara de que la superación de la pobreza es un eje indispensable para el gobierno colombiano. Decir que tenemos un sector con distintas entidades como Prosperidad Social, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad para las Víctimas, el Centro de Memoria Histórica, manda un mensaje muy claro a todos los colombianos y a la comunidad internacional que la superación de la pobreza es ese eje fundamental. Pero no simplemente es un tema de mensaje, es un tema de articulación de distintos programas, de distintas instituciones, para que esas intervenciones sean cada vez más eficientes. Y hemos visto cómo esa articulación nos ha permitido tener estos grandes avances en reducción de pobreza que hoy tenemos en Colombia. $5.4 millones de colombianos superaron la pobreza. Más de 1 millón de ellos viven en el campo. Al regreso veremos una muestra de la lucha contra la pobreza en la Colombia rural. En este momento nos dirigimos al macizo colombiano, cuna de los principales ríos del país. Es nuestra principal fábrica de agua y punto de encuentro de los sistemas de montañas y cordilleras. Desde 1998 es Patrimonio de la Biosfera declarado por la UNESCO. Esto es algo que hay que ver. Si hablamos de riqueza natural nacional, vamos para donde se vive. El macizo ocupa territorio de Caquetá, Putumayo, Nariño, Huila y Cauca. Pero es uno de esos lugares donde el Estado llegó tarde. Hasta hace unos años sabíamos más de esto por cuenta de las noticias de la guerra. Aquí se sintieron todas las guerras de este país. Piensa en un grupo armado. Seguro operó en Cauca y en el macizo colombiano llenando esto de cultivos de coca. Todo eso lo sufrió la gente de aquí. Eso y la pobreza. Y todo lo resistió. Gobernador, mucho gusto. Yo soy Jack Tujmanian. ¿Cómo me le va? José Fernando Conejo, gobernador del pueblo Totoroes. Encantado de conocerlo. A usted también, bienvenido a nuestro territorio. Bueno, tengo una pregunta para comenzar. Digamos que, ¿de dónde vienen los Totoroes? Bueno, el pueblo Totoroes es una comunidad indígena a origen que inclusive antes de que se nos entregara nuestro título por parte de la corona española, ya existíamos. Logró subsistir gracias a la resistencia,
al saber indígena, a la espiritualidad, al trabajo, a la comunidad. Antes de que empezáramos a grabar, usted me estaba contando que desde aquí se ve dónde nació usted, ¿verdad? Sí, efectivamente tuve la oportunidad de nacer en un sitio que llama Loma del Medio, allá se puede observar al fondo. Hoy ya no existe la vivienda, es un sitio muy especial, ya es montaña, Sí. la he utilizado especialmente para el trabajo anteriormente y bueno, allá está mi ombligo. ¿Por qué está su ombligo allá? Cuénteme. Es una tradición muy propia de la comunidad, que está muy ligado a esa relación de hombre-naturaleza, Sí. en la cual eso nos permite que el ser, el yo, pueda estar alrededor de la familia, que ese ser y esa persona pueda estar en el territorio sirviendo a la comunidad, que esa persona también pueda generar armonía entre la misma familia, no pueda generar alteraciones, desequilibrios, pueda salir inclusive hasta el territorio y no volver a la zona. Entonces tiene su ritualidad, tiene su mensaje y tiene esa relación tan grande con la Madre Tierra. ¿Qué dificultades, qué riesgos enfrenta la comunidad como para mantener las costumbres, las tradiciones, la historia? Los sistemas que han venido impuestos, digamos, de fuera, nos están permitiendo ubicar al indígena más hacia afuera con una mentalidad de servir al resto y no servirse a sí mismo, a su familia ni al mismo territorio. En ese sentido podemos hablar, por ejemplo, del mismo sistema educativo te demarca qué tenés que aprender, qué necesariamente te tienen que evaluar y no te enseñan a esa relación de lo propio, de los sitios sagrados, de la educación propia, del saber, del diálogo, del cómo producir. Los sistemas de salud hoy están orientados especialmente a poder hacer un trabajo de que salud es lo occidental, es el médico, es las drogas, más no te dan esa importancia y ese valor de lo que es la medicina tradicional. En el caso nuestro son 13.600 hectáreas que tiene nuestro territorio y hoy en manos de la comunidad hay cerca de 5.500 hectáreas, de las cuales, por ejemplo, un 60% o 50% son aptas para la producción, el resto son espacios sagrados. Y el resto del área territorial que hoy está en manos están por fuera de colonos, de personas externas a nuestro territorio. ¿De qué manera Prosperidad Social ha apoyado esta necesidad que tiene el pueblo totoroense? Podemos hacer una relación muy importante con Prosperidad Social, en la cual dimos a saber la importancia de fortalecer el trabajo de los modos, de las formas de producción, del conocimiento, del saber propio, que se ve reflejado en nuestras huertas tradicionales, y por eso logramos tener ese contacto y esa apropiación con Prosperidad Social para poder recibir ese apoyo y beneficiar hoy por hoy a cerca de 1.500 familias en 3 fases que hemos llevado el proyecto, con un acompañamiento directo de nuestros mayores principalmente. Desde que yo llegué me ha resonado una palabra que usted acaba de mencionar, Traumisac. No queda claro qué es Traumisac. ¿Usted nos puede explicar qué significa Traumisac? Traumisac en nuestra lengua es huerta propia, ¿sí? Es nuestra huerta tradicional que tenemos en cada uno de los sitios, en nuestras viviendas. Ahí no es un monocultivo, ahí en nuestro Traumisac encontramos las condimentarias, las hortalizas, las aromáticas. Es muy importante para nosotros el Traumisac porque ahí está el saber y está inclusive el conocimiento y nuestra forma también de organización. Muchas gracias. A usted muchas gracias y continuamos acá en nuestro territorio y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos visiten. Un guau, guapa y señor. Eso es. Muchas gracias por estar en nuestro territorio. Muchas gracias. De Popayán a Totoró, de la ciudad al campo. No tienen que ser iguales, pero puede esperarse que las condiciones de vida sean equivalentes y coincidentes con la idea de buen vivir de las personas y que los derechos sean garantizados tanto allá como acá. ¿Cómo hacer para que la necesidad de desarrollo no se trague las riquezas particulares de cada zona? Para continuar en este gran trabajo de superación de la pobreza, lo que hay que hacer es desplazarse a la zona rural. La zona rural concentra 3 veces más la pobreza que tenemos en la zona urbana. Y el posconflicto es lo que nos va a permitir llegar a esas zonas donde antes el Estado no llegaba.
llegar a esas familias que nunca han recibido esa oportunidad, que nunca han recibido ese apoyo, y de esa forma yo creo que Colombia puede seguir este gran camino de superación de la pobreza. El país rural no es homogéneo, requiere atención diferenciada. Al regreso, veremos cómo la gente al sur del Cauca enfrentó la guerra que sufrió y cómo ahora enfrenta y gana la guerra contra la pobreza, la única que vale la pena dar. Enfrentado al macizo colombiano está el piedemonte de la Cordillera Occidental, otro ecosistema fundamental para el país. En este momento nos encontramos en el valle comprendido entre la Cordillera Central y la Occidental. Y el río sobre el que estamos en este momento es el río Patía. Cauca está en medio de todo esto. Estamos atravesando buena parte del departamento hasta los límites con Nariño. Allá está Argelia, uno de los escenarios más golpeados por el conflicto. Y allí están las integrantes de la Asociación de Mujeres Cafeteras del Diviso, representantes de la gente a la que este país le debe la paz. La asociación existe desde 2010. Se armó para responder con otras alternativas a los cultivos ilícitos. Transforman y comercializan algunos derivados del café y generan ingresos económicos adicionales en sus hogares de manera legal. Promueven el mejoramiento de su calidad de vida y la superación de condiciones de pobreza. Más de la mitad de estas mujeres hace parte del programa Familias Rurales en Llave con Prosperidad Social y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Un saludo al TPS. Doña Dilia. ¿Sí? Sí. Doña Ana. Ok, mucho gusto, yo soy Jack, ahora sí. Entonces, yo lo que quiero preguntarles a ustedes es cómo comenzó la asociación, bueno, que me hablen un poco de la asociación y de cómo comenzó su asociación. Bueno, nuestra asociación se llama Asomucadi. Sí. Comenzó en el año 2010 bajo un proyecto que se llama Familias Rurales, que fue por Prosperidad Social también, Okay. ¿cierto? En el año 2012 se legalizó. Fue constituido por 7 mujeres, cabezas de familia, muy luchadoras, muy berracas. Y en el camino pues ya nos unimos nosotras, que ya en el momento somos 20. Se hace un programa para fortalecer mujeres, sacarlas de esa rutina donde pues siempre las mujeres hemos pensado que es que yo soy la que barro, yo soy la que cocino, yo soy la que plancho y no pasa más. De ahí ya el gobierno pensó en que las mujeres somos útiles para otras cosas, que podemos ser más, no solamente para los oficios de la casa, sino que también podemos desempeñar cargos, realizar otras funciones dentro de la sociedad. ¿Qué hace la asociación? Nuestra asociación hace de todo. Ajá. Nosotros estamos en el ámbito agrícola, en el pecuario, en el ambiental y en el agroindustrial. Okay. En el momento nuestra actividad principal es el cultivo de café. Sí. Tenemos como una línea productiva también aves en postura. Esto es Argelia, ¿verdad? Pero ustedes no trabajan aquí como tal. No, señor. Nosotros estamos ubicadas en un corregimiento que se llama el corregimiento El Diviso. El Diviso. Queda como a 40 minutos de aquí. El Diviso es un corregimiento tal vez el más pequeñito de Argelia, sí, y el más olvidado abandonado con proyectos sociales. Entonces arrancamos la asociación con una iniciativa de una unidad productiva que era el café. Era una cosa de locos, ¿no? Pues nadie decía quién. Pues la gente pensaba, no, que mujeres, ¿cómo se le ocurre? Ustedes sembrando café, si eso es trabajo de los hombres, eso es muy duro, ustedes no pueden, ustedes crezcan gallinas o hagan otra cosa, pero café no. Entonces no, nuestras mujeres lucharon y comenzaron ellas mismas a sembrar, a cultivar. Este es nuestro gran proyecto que hemos logrado gracias al proyecto Familias Rurales, que es por Prosperidad Social, donde en el componente proyecto productivo pues unimos nuestros recursos para hacer nuestra sede. Ya la gente dice, uy, mire, lo bueno que tiene en el Diviso es la Asomucadi, esas mujeres berracas que trabajan, que hacen diferentes actividades, que no se le arruga nada, pues. Entonces y gracias a Dios, pues a Prosperidad Social, que yo creo que nuestro padrino desde el comienzo, y él nos ha llevado ahí de la mano y hemos podido trabajar junto con ellos. Ya nos contaron un poco lo que sucede en el Diviso a raíz digamos, de la conformación de esta asociación. ¿Qué sucede en Argelia?
Argelia es un municipio hoy en día que usted como lo puede mirar, se puede respirar paz, tranquilidad, usted puede llegar al pueblo sin ningún problema. Podemos estarnos aquí en el parque, los niños pueden jugar y no pasa nada. Anteriormente pues no se podían hacer estas cosas, uno siempre tenía que estar en la casa, encerrado en las calles, no podía tener, digamos, una libertad hacia el parque, mejor dicho. De esto era un peligro, pero gracias a Dios a los procesos de paz que se han venido dando a nivel nacional, pues gozamos de ese beneficio, de esa tranquilidad. ¿Se ven los frutos entonces de la firma de los acuerdos? No, sí, claro, es notable. Repito que de verdad que su labor es de admirar y es un gusto conocerlas y les deseo pues un futuro muy prometedor, que sigan así con esa asociación buscando inspectores de calidad y que la vida siga mejorando siempre para arriba, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable de usted. Gusto, Ana. Listo, oiga. En reducción de la pobreza en Colombia debemos continuar generando capacidades productivas al interior de las familias más vulnerables. Las familias más vulnerables en Colombia no desean subsidios, no desean que el gobierno las mantenga. Lo que quieren las familias es que le den una oportunidad, darles oportunidades para el emprendimiento, para montar sus propios negocios, darles oportunidades para cultivar, para que tengan sus proyectos productivos, sus huertas caseras y en esa forma ellos sean, en pocas palabras, los protagonistas de su propio desarrollo. Que lo avanzado no se trague lo pendiente, ni del mismo modo en sentido contrario. Todavía hay millones de colombianos sufriendo las condiciones de la pobreza, viviendo cuesta arriba. Porque los puentes que se han construido en estos años permiten proyectar que un país sin pobreza sí es posible. ¿Qué hubo? ¿Esa es mi empanadita? Uy, gracias. Venga, sentémonos aquí a comernos mirando el puente. Y el ají. ¿Me lo queda bien, no? Es un ají de maní, ¿no? Sí. ¿Sí? No dieron. Lo tumbaron.